Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, ya terminando la semana, un viernes. Se nos ha pasado la semana volando, rapidísima, ¿verdad? Ayer estábamos el lunes, ya hoy estamos aquí ya para terminar la semana, para comenzar el fin de semana ya con los cultos, con las reuniones, con todo. Esto va a una velocidad increíble. Pero vamos a terminar esta semana, estos días laborales de la mejor manera, que es seguir estudiando la palabra del Señor, esta primera carta que estamos cogiendo, que hemos escogido para leer, para meditar o para estudiar, como lo quieras llamar. Y ya vamos en la primera carta de Juan, capítulo 3, y hoy vamos a leer 3 versículos, el 4, el 5 y el 6. Y dice así, primera de Juan 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Después de que Juan hablara sobre el maravilloso amor de Dios, que nos lleva incluso a ser considerados hijos de Dios, y decirnos que debemos purificarnos, porque como Dios es puro, nosotros tenemos que purificarnos. Ahora Juan nos habla acerca del pecado. Y dice que todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley. Lo primero que quiero resaltar son las palabras todo aquel, porque lo que nos pretende decir o enseñar Juan es que aquí no hay excepción posible. Es decir, estas palabras, todo aquel que comete pecado, nos está englobando a todos. No por ser cristianos de hace más de 5 años, de 10, de 50 años, quiere decir que tenemos cierta licencia o permiso para pecar. O aquellos que somos pastores, o los que tienen cualquier función pública o importante dentro de una congregación, quiere decir que están exentos de la consecuencia que tiene el pecado. Esto no es así, sino que todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley. Llámese como se llame, tenga el cargo que tenga dentro de la iglesia, lleve los años que lleve en el Señor, para el pecado no hay excepción. Cuidado con esta palabra que está usando Juan aquí cuando dice ley, el que peca está infringiendo la ley, porque podríamos llegar a pensar que se está refiriendo nada más a la ley de Moisés. Pero realmente la palabra que Juan está usando en el original es la palabra griega anomia, yo no entiendo mucho de griego, no lo sé pronunciar, que se refiere a la ley en general, incluso a la ley de Cristo, que ya vimos semanas atrás, como la ley de Cristo, la ley de Jesús es la ley del amor. Pecar es un atentado contra la ley, es ir en contra de la ley de Dios, es una ilegalidad frente a Dios. De hecho, otras versiones traducen esta palabra como ilegalidad, diciendo y dejando claramente que el que peca está siendo ilegal frente a la ley de Dios. Yo creo que esta es una de las mejores explicaciones o significados del pecado. Ilegalidad frente a la ley de Dios. Mira, quiero que aprendas algo en esta mañana, o quizás si ya lo sabías, pues que lo recuerdes. En la antigüedad, cuando se salía a la guerra, las armas no eran como las armas que se usan hoy en día, ¿verdad? Pistolas, fusiles, tanques, aviones de guerra o cosas similares. No. Las armas que se usaban en la antigüedad eran cuchillos, espadas y flechas lanzadas por un arco. Pues bien, cuando alguien lanzaba una flecha o una saeta, que así también se llama, y fallaba, no daba en el blanco, no acertaba donde quería dar, no se decía, oh, ha fallado, no, se decía, ha pecado. Y en la cultura del Nuevo Testamento se usó esta palabra para referirse a lo que nosotros conocemos como pecado. Por lo tanto, podemos entender que el pecado es fallar delante de Dios. Es verdad que hay quienes ya no fallan sin querer, sino que cometen pecado por placer. Eso es lo que la Biblia denomina o llama practicar el pecado. Porque entendamos o recordemos una cosa es cometer pecado y otra muy diferente es practicar el pecado. Aquel que comete pecado es el que por el motivo que sea, se equivoca en un momento dado, falla, mete la pata. Ojo, no estamos justificando ese error, pero es cierto que ha sido algo puntual en su vida. Sin embargo, el que practica el pecado es alguien que ya el pecado es parte de su vida, es algo habitual en su día a día, ya es parte de su día a día, ¿verdad? Ya no se le puede considerar un error porque es algo que esa persona misma planea hacer. Pero sea como sea, ya sea un pecado puntual, ya sea un pecado habitual, lo más maravilloso de todo es lo que en el versículo 5 Juan dice, que dice que Jesús ha aparecido para quitar nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, vuelvo y repito, sea del pecado que sea,
Cristo no solamente nos perdona, sino que quita nuestro pecado. Eso es lo que la Biblia llama la justificación. Es decir, no solamente nos ha perdonado, sino que encima nos declara justos delante del juez, justos delante de Dios. Y cuando Dios nos mira a través de la sangre de Jesús, nos ve como personas justas, como personas que no tenemos pecado. Y para eso apareció Jesús en nuestras vidas, dice este versículo 5. Pero volvamos una vez más, nada más, y ya vamos a terminar, volvamos una vez más a tocar ese tema de que el pecado es una ilegalidad frente a la ley de Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto de que el pecado es una ilegalidad? No solamente quiere decir que va en contra de lo legal, lógicamente, sino que no hay argumento posible, no hay excusa posible cuando se peca. Te pongo un ejemplo y para mi vergüenza lo digo. El otro día, salgo de una tienda de comprar unas cosas, cojo el coche para ir a echar gasolina, que la gasolinera estaba como a 100 metros de esa tienda, y cometí una ilegalidad, porque no me puse el cinturón de seguridad. Y cuando salgo de la tienda estaba la Guardia Civil que me paró y me multó. Claro, yo traté de explicarle al Guardia Civil, mira que solo son 100 metros de un lugar a otro, pero el Guardia Civil muy amablemente me dijo, mira, da igual la distancia. No hay excusa para no ponerse el cinturón, es una ilegalidad, no hay justificación alguna, me dijo. Y es así el pecado también. Es una infracción, es una ilegalidad. Y tratar de poner excusas, o peor aún, querer culpar a otros por el pecado cometido, es igual o incluso peor que el propio pecado. Frente al pecado solo hay una salida. Y créeme que nunca es la justificación de ese pecado, ni la excusa. Frente al pecado lo único que se puede hacer es reconocerlo y arrepentirnos delante de Jesús, que es el único que puede quitar nuestros pecados. Recuerda siempre esto. Nunca trates de justificarte por un pecado. Nunca trates de argumentar el por qué pecaste. La única solución es el arrepentimiento. Lo único que nosotros podemos y debemos hacer es como hizo David, como dijo ahí en el Salmo 51, diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de ti, dijo David. He hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, purifícame, lávame y borra todas mis maldades. David no se justificó, David no dijo, es que hice esto por aquello, es que fíjate hice esto porque el otro, porque la otra me dijo, me hizo, y un sinfín de cosas. Simplemente dijo, agachó la cabeza y dijo, es verdad, he pecado, lo siento, Señor, lávame, discúlpame, Señor, he hecho lo malo frente a tus ojos. Es una infracción de la ley, no podemos poner argumentos, no hay justificación alguna para no ponerse el cinturón, me dijo el Guardia Civil. No hay argumentos posibles que puedas defenderte, es una infracción. Y frente a una infracción, lo único que se puede hacer es pedir perdón, es arrepentirse, es agachar la cabeza y decirle al Señor, Señor, me he equivocado. Ayúdame, Señor, a no volver a cometer esto. Límpiame, bórrame, crea en mí un nuevo corazón, un espíritu nuevo, Señor. Ayúdame a no volver a cometer este pecado. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos. Gracias primeramente por tu misericordia. Porque tú borras, eliminas, quitas todos nuestros pecados. Para eso viniste, Señor. Y estamos agradecidos contigo. Señor, oramos en el nombre de Jesús, primeramente pidiéndote perdón, arrepintiéndonos por todas las ilegalidades que cometemos, por todos los pecados que cometemos, Señor. Porque hoy entendemos o recordamos que el pecado es infracción de la ley, que el pecado es una ilegalidad frente a tu ley, Señor. Ayúdanos a ser legales siempre delante de ti. Ayúdanos a no pecar, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Y si hemos pecado, perdónanos. No nos queda otra cosa que agachar nuestro rostro y pedirte perdón. Y reconocer que hemos pecado. Y no justificarnos, no poner excusas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida santa, una vida que te agrade, una vida donde tú estés alegre con nosotros, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Guárdanos y bendícenos hoy viernes. Bendícenos durante todo el fin de semana. Bendice todos los cultos, actividades, reuniones que vayamos a tener, Señor. Y que tú, sobre todas las cosas, puedas llevarte toda la gloria y toda la honra de lo que vayamos a hacer. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.